Ah, estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde los sistemas de este mundo, sean financieros, políticos y religiosos, se van cayendo día tras día. Y eso es algo que debemos tener en nuestros pensamientos, que estamos en un sistema que tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque no es el sistema que Dios ha escogido, no es el sistema de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, verso 26 al 29, encontramos una promesa que rara vez la he oído mencionar en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en las prédicas, pero es una promesa. Y dice Hebreos 12, versículo 26, espero que todos lo tengan, y que ahorita vamos a ver el versículo. Hebreos 12, versículo 26 dice: la voz del cual, hablando de la voz del Señor en el monte Sinaí, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora, fíjense, ha prometido. O sea, es una promesa que nadie quiere hablar de ella, de esa promesa. Dice, pero ahora ha prometido diciendo, creo que es una de las promesas más claras que hay en la Biblia, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas, para que quede las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Bueno, en el monte Sinaí el Señor dejó oír su voz y dice que había un terremoto. Todo el monte fue conmovido después que ellos salieron de Egipto. Y él conmovió en esa ocasión la tierra. Pero ahora dice que él ha prometido. O sea, es una promesa para nosotros. Aún una vez, que otra vez, esa es la promesa, que él va a conmover una vez más la tierra, pero también hoy va a mover los cielos, para que quede solamente lo inconmovible. Ahora, ¿qué es lo inconmovible? Por supuesto, todo lo que Dios ha diseñado. Todo aquello que está fuera del diseño de Dios va a caer. Sea un sistema, como dije, financiero, político o religioso. Y es una de las promesas más claras que vemos en la Biblia. Así que en estos postreros tiempos, el Señor ha prometido conmover una vez más la tierra, solo que ahora va a conmover también los cielos. Todo el sistema natural, pero también todo el sistema espiritual, todo el sistema
religioso, para que al final solo quede en pie lo genuino, solo quede en pie lo inconmovible. Y dice que debemos dar gracias a Dios que hemos recibido ese reino inconmovible cuando recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones. Y debemos aferrarnos, asirnos al Señor Jesús, al reino de los cielos, porque es lo único que va a permanecer en pie. Y dice, porque porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él no es una vela, Él es un incendio. Él va a consumir todo lo inconmovible, todo lo movible, perdón. Entonces, y luego en el próximo versículo, el versículo 1 de Hebreos 13, dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. El reino de Dios, una de las principales características que tiene es el amor fraternal no fingido. Porque así va a terminar al final la iglesia, amándonos los unos a los otros como el Señor nos amó. Entonces, es muy claro, hermanos, que esta promesa implica que Él va a conmover todo el sistema religioso, todo aquello que tiene forma espiritual, si no es conforme al diseño de Dios, va a caer. Va a caer. Y quiero darles la clave para subsistir en este tiempo de inestabilidad que estamos comenzando a vivir. Es un tiempo sumamente difícil, porque en lo natural van a haber terremotos, por supuesto, Él lo dijo, pero aún el sistema del hombre va a ser conmovido, y mucho más el sistema religioso o el sistema espiritual que está reinando hoy. Entonces, para eso quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, versículo 46 al 49. Amén. El Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bien, lo primero que vemos en estos versículos, en este pasaje, es que encontramos dos casas que han sido edificadas. Dos casas. Puede ser, es un tipo de nuestra vida, pero también de una iglesia local. Y aquí encontramos dos casas que fueron edificadas, levantadas. Pero una fue edificada sobre un fundamento estable,
como el de una roca, y la otra fue edificada sin fundamento sobre la tierra. Y las dos casas, tanto la que tenía el fundamento sobre la roca como la que no tenía fundamento, las dos fueron tocadas por un río. Por un río que trajo una inundación. Y dice que dio con ímpetu. Eso significa que sí, las dos casas fueron conmovidas, las dos casas fueron tocadas, pero una se mantuvo en pie y la otra cayó. Y hermanos, la promesa que Dios ha dado es que en los postreros tiempos nuestra vida, nuestras iglesias o su iglesia será sacudido para probar la edificación de la casa, para probar si el fundamento donde ha sido edificada tiene el fundamento correcto. Es el fundamento divino. Así que seremos sacudidos como individuos, como familias. Y por eso deberíamos de seguir el consejo que Él nos da, porque Él ya lo prometió. Tarde o temprano un río va a darnos y va a ser conmovido la tierra y los cielos. Entonces, si no queremos caer, debemos ver nuestro fundamento. ¿Dónde estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? Por supuesto, como decíamos, tiene que ver con el fundamento. Eso fue lo que hizo la diferencia entre las dos casas. Y lo tremendo que cuando cayó la casa, que no tenía fundamento, dice que fue grande la ruina de aquella casa. No solo cayó, sino que fue grande la ruina. Fue destruida totalmente. Debemos suplicar al Señor que Él ponga el fundamento correcto en nuestras vidas. Pero porque el fundamento, como dije, era la diferencia entre las dos casas. Eran dos casas similares, dos casas iguales, que por fuera se veían bellas, preciosas, que sacaba un aleluya, un gloria a Dios al verlas. Pero la diferencia estaba donde no se ve. El fundamento no se ve. Que el Señor nos tenga misericordia en nuestra vida. La primera casa, su fundamento era una roca. Y por supuesto que la roca en la Biblia habla de la vida del Señor Jesús. La segunda puso su fundamento sobre la tierra. La tierra en la Biblia es una figura del hombre. Y es ahí donde está la clave para no caer. ¿Qué es lo que estamos oyendo y qué es lo que estamos haciendo? Porque eso fue lo que el Señor dijo. Primero Él los exhorta diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es el que ha puesto su casa sobre la roca. Pero aquel que oyó y no hizo, ese cayó. Qué tremendo. Las dos casas o las dos personas, digámoslo así,
o las dos instituciones habían oído del Señor, habían venido el Señor. La diferencia está en que una hizo y la otra no. O si oye, está oyendo no a Dios, sino al hombre. Y ese es uno de los problemas que existe hoy. La gente viene al Señor, pero lo que está oyendo no es del Señor, sino que lo que está oyendo es al hombre. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Porque ese es uno de los problemas que yo veo hoy en las iglesias. Que todos los mensajes que estamos oyendo, muchos de ellos, la gran mayoría, no son mensajes que vienen del corazón de Dios, sino mensajes que vienen del corazón del hombre. Estamos oyendo al hombre. Y eso hace que seamos desviados del Señor y que el fundamento en el que creemos que estamos siendo edificados no es el fundamento de Dios. Entonces, las dos casas se veían iguales, las dos fueron edificadas, pero el fundamento, lo que no se ve, era la diferencia. Y las dos casas fueron tocadas por el río. Y una se mantuvo en pie y la otra cayó. Entonces, debemos seguir, como dije, el consejo del Señor Jesús. Debemos seguir el consejo de Dios. La clave para no caer, decíamos, es qué es lo que estamos oyendo, dónde está puesta nuestra confianza. ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría humana? A veces es uno de los mensajes más comunes que se oyen en la iglesia. Debemos tener visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Y empezamos a ser edificados sobre una visión de iglesia, cuando realmente lo que necesitamos es la visión de Dios. Debemos ser edificados en la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? No es lo que nosotros querramos. No es lo que nosotros pensemos. Ponemos más énfasis en la visión de la iglesia que en la visión de Dios. Es más, ignoramos la visión de Dios y ponemos todo nuestro sentido en la visión de la iglesia. Hermanos, la visión de la iglesia es la visión de Dios, pero hacemos un corte. Nos preguntamos, ¿cómo nos vemos de aquí a 5 años? ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Cómo vemos la iglesia de aquí en 10 años? Y sobre eso empezamos a edificar, a escribir, a pensar cuál es la visión de la iglesia. Ese es un error, eso es oír al hombre. Lo que debemos hacer es cómo el Señor nos ve en 5 años. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Señor Jesús, guíame paso a paso. ¿Hacia dónde tú nos llevas? ¿Hacia dónde estás tú llevándonos a nosotros? No hacia dónde yo quiero ir. Si es así, lo más seguro es como el dicho aquel, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va todo? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y vamos como Vicente siguiendo a las multitudes, cuando debemos seguir solo al Señor. Por eso debemos buscar la sabiduría de Dios y no la sabiduría humana. El profeta Jeremías nos da una idea de qué es estar oyendo y haciendo las cosas de Dios, o estar caminando en la sabiduría de Dios o en la sabiduría humana. Vamos a Jeremías 17, versículos
del 5 al 9. Jeremías 17, versículo del 5 al 9. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense. Por supuesto, si confiamos en el hombre, si ponemos nuestra confianza en el brazo de carne, lo más seguro es que vamos a apartarnos de Dios. Si lo que yo estoy oyendo es la visión de la iglesia, la visión del hombre, vamos a apartarnos fácilmente de la visión de Dios mismo. Y dice el verso 6, si confiamos, oímos o vemos, la confianza en la carne buscando la sabiduría humana, será como la retama o la planta en el desierto, como una mata en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, será un total, nuestra vida espiritual, un total desierto. Viviremos en sequedales, sin una gota de la presencia de Dios. ¿Quién puede subsistir sin la presencia de Dios? Y dice el versículo 7, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz, ahí el fundamento, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjense qué bonito, hermano. Este es lo mismo que estábamos leyendo sobre las dos casas. El que confía en brazo de carne va a morir en el desierto, en un sequedal. Pero aquel que confía en Dios, que está plantado junto a la corriente de las aguas y echa raíces profundas, cuando venga el río, cuando venga el calor, ¿sí? Cuando venga el viento fuerte, dice, su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dos árboles, uno en el desierto, el otro con agua, con raíces profundas. Uno muriendo en el desierto y el otro dando fruto. Aunque haya calor, venga lo que venga a su vida, a ese árbol siempre dará fruto. Porque está junto al río y ha echado raíces. Pero en el versículo 9 nos da una advertencia del profeta Jeremías, que todos hemos leído más de alguna vez. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él sabe a quién estamos oyendo. Él sabe a quién estamos siguiendo, si es al brazo de carne o estamos siguiéndolo a él. Si confiamos en el hombre, si ponemos nuestra confianza en la sabiduría de Dios, en la sabiduría del hombre, perdón, tenemos la visión del hombre, vamos a caer tarde o temprano. Pero si confiamos en Dios, si nos aferramos a Dios,
Si lo que buscamos es tener la visión de Dios, seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Pero Él nos exhorta y dice, pero tengan cuidado, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Es tan engañoso y perverso que a nosotros mismos nos engaña. Fíjense qué terrible. Por eso cuando alguien dice yo siento que esto, yo siento lo otro, es de tener cuidado. Porque ese sentir de a dónde se origina, si es de nuestro corazón, puede engañarnos. Porque es engañoso y perverso. Es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Porque el corazón puede engañarnos de tal modo que creamos que estamos siendo edificados sobre el fundamento correcto, sobre el diseño de Dios. Y no es así. Y no es así. Que el Señor nos ayude. Porque el peor enemigo que tenemos no es el diablo, es nuestro corazón. El corazón nos engaña así de fácil. Por eso debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Y no debemos seguir muchas veces nuestro sentir. Busquemos el sentir de Dios. En el Salmo 91, versículo 1 y 2, el salmista oraba y decía, Salmo 91, versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Si nosotros aprendemos a habitar, a morar bajo la sombra, bajo el abrigo de Dios, si empezamos como el salmista orando, diciendo, diré yo a Jehová, orando, esperanza mía y castillo mío en mi Dios, en quien confiaré. Dice el versículo 7 de ese mismo salmo. Dice el verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tienes el fundamento correcto. Porque tienes el fundamento correcto. Van a caer a un lado 1000 y al otro lado 10,000, pero a ti no te va a llegar. No vas a caer debido al fundamento. Si nuestra confianza, hermanos, está en Dios, tengamos la seguridad que estaremos firmes cuando venga el río, cuando venga el sequedad, el calor, cuando venga la tempestad. Y sí, la casa puede moverse, pero no va a caer. No va a caer. Según Lucas, esos versículos que leíamos, las dos casas fueron tocadas por ese mismo río. Y el hecho que una casa tuviera el fundamento correcto no la eximió de ser tocada. De hecho, la única forma de saber si tenemos el fundamento correcto es a través de las tormentas, es a través de que el río dé con ímpetu. La única forma. Por eso el Señor dice, y veíamos, Él ha prometido, en estos postreros tiempos, Él va a conmover la tierra y los cielos.
el río va a dar con ímpetu para ver si realmente tenemos el fundamento correcto. Por eso debemos orar al Señor y suplicarle que Él nos dé la gracia para eso. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante, el apóstol Pablo nos dice su experiencia. Y creo que de una u otra forma nos muestra lo que va a suceder en estos postreros tiempos. Dice, pero tenemos este tesoro, o sea, Cristo, la vida de Cristo, en vasos de barro, nuestro cuerpo, nuestra vida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que toda la gloria se la lleve, no la casa, sino el fundamento, porque las casas eran iguales, la diferencia era el fundamento, y por la casa no cayó debido al fundamento. Y dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo. O sea, el río dio con ímpetu, pero dice, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea que cuando el río da con ímpetu, lo que se manifiesta es la vida de Jesús, hermanos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Muy claro. Sí. Sí, hermanos. A veces creemos que por ser cristianos no seremos tocados. Por ser cristianos, Satanás no puede conmovernos. No. El Señor lo permite muchas veces, como lo hizo con Job, para mostrar el fundamento, para ver lo que había en la vida de Job, para manifestar la fidelidad de Job. A veces podemos pensar cómo es posible que veamos que al ver ciertas instituciones religiosas que son tan fuertes, tan grandes, tan estables, que decimos, ay, cómo me gustaría ser parte de esa institución. Pero hermanos, quiero decirles que muchas de esas instituciones cristianas, religiosas, preciosas, a veces tienen los días contados. Cuando el Señor venga y viene pronto, esas instituciones van a ser conmovidas y van a caer. A veces somos o pensamos como el salmista, que en una época de su vida, al ver la prosperidad de los impíos y como él era azotado vez tras vez, él se desanimaba, él se ponía triste. Y a veces así nos sucede. Cuando viene un problema, viene otro y otro. Y decimos, ay, ya no aguanto. Ya no sé qué voy a hacer. Pero hermanos, cuando el río viene, la prueba viene, es el Señor probando nuestro fundamento, probando cómo está siendo edificada. Y mientras no caigamos, estamos en un buen camino. Y sí da tristeza, pero debemos esperar y confiar en Dios. Como leemos en el Salmo 73, versículo 1.
quiero que lo leamos, ¿no? Conocemos estos salmos, pero vale la pena leerlo. Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, o sea, sus hijos, para con los limpios de corazón. Dice el verso 2, en cuanto a mí, decía Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, pasan tranquila, una vida reposada. Dice el verso 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, hablan, se ríen de las cosas del Señor. Por eso dice, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense, ¿hasta dónde llegó este creyente? Al ver a los demás hombres mortales siendo felices, entre comillas, teniendo las cosas que ellos querían, y él prueba tras prueba, prueba tras prueba. Llegó un momento en que él decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ahora cuando pensé, versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos. O sea, él está a punto de decir, no, yo me voy a hacer como ellos. Pero dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solo estando en su presencia, solo viendo el fundamento, hermanos, allí vamos a entrar. Allí veremos la sabiduría de Dios. Dice el verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia y se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca, el fundamento de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén, amén.
Qué salmo más precioso, hermanos. Vemos la otra casa y la otra casa no está siendo conmovida ni tocada ni nada. Pero viene el día en que va a ser tocada y de una vez va a caer. Eso es lo que dice el salmista. Yo día a día estoy siendo golpeado, tocado, pero no me caigo. El Señor lo permite para probar el fundamento. Y las pruebas vienen para que corramos y nos aferremos de Él. Y ya empezamos a aflojar. Y otra prueba. Y empezamos a aflojar. Y otra prueba. Y así nos tiene el Señor para que no soltemos el fundamento. Estemos ahí. Y los otros tranquilos. Sin ninguna prueba. El problema es que la prueba va a llegar de una vez y al suelo. Y dice, por poco caigo. Por poco me hago como ellos. Hasta que entré en el santuario y me di cuenta del fin de ellos. Gracias, Señor. Porque me doy cuenta que tarde o temprano el que se aleja de ti va a caer. Aquellos que no hay fundamento, aquella casa que no tiene fundamento va a caer. Pero dice, tan torpe era yo que no entendía. Con todo yo siempre estuve contigo y tú me tomabas de la mano derecha. Tú me sostenías, tú me has dado el consejo, la sabiduría. Qué precioso, hermanos. No caeremos. Toda vez sigamos teniendo como fundamento nuestra confianza en nuestro Dios. Sí, los cristianos son más probados. Sí, los cristianos son golpeados constantemente. Pero como leíamos lo que decía el apóstol Pablo también. ¿Amén? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Sí. En cierto sentido, el que no tiene fundamento, ¿para qué va a ser tocado? Si cuando venga a ser de una vez va a caer. El enemigo no está pensando en ello. Este es un y cae. Pero estos no, estos tengo que golpearlos. Pero estos están aferrados. Ahí. Tremendo. No importa, hermanos, cuán capacitados académicamente o tan fuerte nos creamos. Si confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza, vamos a caer. Oremos por nuestras vidas, por nuestras familias, para que podamos ser guiados por el Señor y que el Señor pueda darnos la sabiduría necesaria para poder ser edificados sobre ese fundamento. Quizás hoy mismo estemos pasando por tormentas, siendo golpeados, atribulados, y ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Quizás estamos a punto, como el Salmo 73, como este hombre, a punto de caer, porque ya estamos con las últimas fuerzas. Pero hermano, no nos rindamos. Él nos tiene aferrado de la mano, del brazo, y Él no hará que caigamos. Pero vengamos a Él, humillémonos delante de Él y vamos a subsistir. Porque esa promesa que Él dio va a cumplirse. Que Él una vez más va a conmover la tierra, pero hoy no solo la tierra, sino el cielo. Él va a conmover todo el sistema religioso, todo sistema espiritual celestial que vemos, y solo va a quedar lo inconmovible. Solo los hijos genuinos de Dios van a quedar en el fin. Que seamos uno de ellos, que nos aferremos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas,
que tengamos oídos para oírlo, que recibamos la gracia para andar en lo que oímos y que Dios nos ayude. Amén. Oremos, hermanos.